Bueno, este informe yo creo que da una perspectiva muy adecuada para poner encima de la mesa algún razonamiento que nos parece muy relevante en estos tiempos, ¿no? En primer lugar, decir que se refleja claramente que las brechas de desigualdad, que las diferencias entre hombres y mujeres en la distribución de los salarios y en la distribución de la intensidad de la protección social, esas brechas de desigualdad tienen mucho que ver con la evolución que se ha dado en el mercado de trabajo, ¿no? El mercado de trabajo, los salarios, el tipo de contratación, condicionan de una forma muy importante las brechas en materia de protección social que existen en España. Pero el sistema de protección social en España tiene recorrido y potencialidad para corregir esas brechas que ha generado históricamente y no históricamente el mercado en España, ¿no? Y creo que es importante poner esto encima de la mesa. No hay por qué resignarse a seguir padeciendo algunas de las desigualdades que históricamente han acarreado o han tenido el mercado de trabajo en España y que, como se decía, tienen reflejos sobre todo en las pensiones de las personas que llevan ya años jubiladas, ¿no? Este factor de corrección que tienen los sistemas de protección social ha actuado históricamente en España de forma desigual y, en nuestra opinión, de forma insuficiente. Pero donde más ha corregido las brechas de desigualdad de género es allí donde las organizaciones sindicales hemos tenido capacidad de incidencia real a través de los espacios de diálogo y de negociación. Otro asunto que nos parece relevante. Algunas brechas de desigualdad tienen que ver con desigualdades históricas que se han dado en la sociedad y en la economía y en el empleo en España, con lo que yo llamaría desigualdades atávicas, que tenían que ver con una situación de discriminación enorme de las mujeres respecto a los hombres en el mundo del trabajo, ¿no? Pero otras brechas de desigualdad, y esto es importante ponerlo encima de la mesa, tienen que ver con la orientación de las políticas de reformas que se han hecho al calor de la crisis en los últimos años, particularmente desde el año 2010. Por tanto, están conviviendo las consecuencias de dos tipos de desigualdades en España. Unas que vienen de lejos, que tienen que ver con la bajísima tasa de actividad que tenían las mujeres en el mercado de trabajo en España, con la profunda segmentación y fragmentación ocupacional que padecían las mujeres, con sus menores salarios, pero otras tienen que ver con medidas que están en el día a día y que se han tomado a lo largo de esta crisis, ¿no? Y desde luego el objetivo del sindicato, el objetivo de Comisiones Obreras es reconducir la situación de precarización y de desigualdad que se ha instalado en el mercado de trabajo en España, particularmente desde la reforma laboral del año 2012, pero es también contribuir a través de un impulso de las políticas de protección social a mejorar la cohesión social y a corregir esas brechas de desigualdad que, como digo, se están dando en el mundo del trabajo, particularmente desde la reforma del año 2012. Hablaba de brechas contemporáneas, hablaba de desigualdades que tienen que ver con cosas que están pasando hoy en día. Se han dicho aquí, no me voy a extender, ¿no? Pero si en algo se fundamenta las desigualdades entre hombres y mujeres hoy en día, tiene que ver con la brecha salarial, con esa brecha que dice que las mujeres perciben unos salarios medios un 23% por debajo del de los hombres, que es tanto como decir que para tener salarios medios iguales tendrían que incrementar sus salarios un 30%. Es una diferencia muy sustancial. Un dato que suele pasar desapercibido y que lo ha comentado Elena, la tasa de actividad femenina sigue 11 puntos por debajo de la de los hombres. Si la tasa de actividad femenina fuera similar a la de los hombres, el diferencial en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres sería mucho más grande del que es actualmente. Y pongo esta noticia, pongo este dato, aunque ya se ha reflejado, lo pongo encima de la mesa, por ejemplo, a la luz de algunas noticias, de algunos datos que están elaborando algunas fundaciones de estudios en los que hablan de la escasísima inversión, por ejemplo, en guarderías para niños y para niñas de 0 a 3 años, el recorrido que tiene la inversión pública para impedir que se sigan dando
estas diferencias brutales o estas diferencias grandes en materias de tasa de actividad femenina. Decía ayer la ministra algo así como que la brecha salarial en España no tiene que ver con que las mujeres sean mujeres, sino con que son madres. La brecha salarial tiene que ver con que las mujeres, cuando son madres, no encuentran una cobertura de protección social y una cobertura de servicios de atención a la infancia suficientes para minimizar los efectos de la maternidad sobre sus carreras profesionales. Son muy discontinuas porque no hay un suficiente grado de protección a la dependencia y a la infancia, y este trabajo recae mayoritariamente en mujeres y, por tanto, este es un dato que no podemos perder de vista. Pero seguía hablando de brechas contemporáneas. El 73% del empleo parcial lo ocupan mujeres. La duración media de los contratos de las mujeres, como digo, es en el 60% de las mujeres que tienen contrato temporal inferior a 12 meses frente al 52% de los hombres. En fin, son un montón de datos que explican las diferencias en el acceso de las mujeres a las prestaciones de desempleo, tanto en cantidad como en calidad. Es inferior, como se ha dicho, la tasa de cobertura en la prestación, y esto tiene que ver, como digo, con esas carreras, con esos menores salarios y con esas carreras profesionales más discontinuas. No se ha hecho un esfuerzo en España en materia de desempleo, en materia de protección al desempleo, para superar la brecha de género. Se han hecho escasísimos esfuerzos. Y es fundamental que en España se reformule el sistema de protección al desempleo y que se incorpore un sistema de rentas mínimas para evitar las situaciones de exclusión social, que además tendría un importantísimo impacto de género. En nuestros cálculos de las personas afectadas por si se pusiera en marcha la iniciativa legislativa popular de renta mínima, de renta de inserción mínima, en los términos en los que actualmente está formulado, 2/3 partes de las personas beneficiarias serían mujeres. Y tendría, por tanto, un impacto importante desde ese punto de vista de sesgo de género. La prestación de desempleo requiere, por tanto, de una reforma que sirva para incorporar rentas mínimas y que sirva para hacer frente a la tipología del paro de larga duración. Y esa es otra de las propuestas que el sindicato quiere llevar adelante en el próximo periodo. Las mujeres también sufren con mayor intensidad el paro de larga duración y, por tanto, adecuar la prestación de desempleo a esa realidad que es lacerante en la economía y en la sociedad española. Estamos hablando muchas veces de personas que están en edades avanzadas y que cuando acaban cayendo en ese segmento del paro de larga duración tienen dificultades objetivas para encontrar un nuevo puesto de trabajo, lo que afecta evidentemente a sus rentas actuales, pero lo que puede tener además un efecto muy importante sobre su futura pensión si es que han generado el derecho a percibirla. Se hablaba también de las desigualdades en materias de pensiones. Estas son muy importantes y ahí se refleja de una forma clara esto que hablaba antes de las desigualdades históricas, de las desigualdades atávicas. Lo explicaba perfectamente Carlos, aunque parezca mentira, las personas que perciben una pensión en España, la mayoría son mujeres. El 51% son mujeres, pero es que solo el 33% perciben una prestación, perciben una pensión por jubilación. Y tiene que ver con aquella exclusión del trabajo remunerado, del trabajo cotizado que durante tantas décadas tuvieron las mujeres en España. Tiene que ver también con esto que la pensión media sea prácticamente un 37% inferior a la de los hombres. Y estas desigualdades que están ahí se van corrigiendo lentamente. Se van corrigiendo lentamente porque la posición de las mujeres en el mercado laboral ha evolucionado respecto a aquellos años de discriminación evidente y también porque se han introducido algunas medidas correctoras a propuesta de las organizaciones sindicales que han conseguido corregir una parte todavía insuficiente de esas brechas que provocaba la acción pura y dura del mercado. Por tanto, son elementos que creemos que hay que tener en la cabeza para ver cómo este país recompone una situación de mayor cohesión social y cómo este país recompone un cuadro de derechos compatible con el momento de crecimiento económico
que estamos viviendo, ¿no? Y la última parte de la intervención va un poco por aquí. Yo no voy a hacer un estadillo de todas las propuestas porque están escritas, en lo concreto las tenéis en el informe y me parece que sería un poco reiterativo y prefiero hacer una valoración de carácter político y centrarme en 4 o 5 bloques de propuestas, ¿no? Estamos viviendo en España, producto de la batería de medidas y de reformas que se han tomado en los últimos 8 años, un momento de intenso crecimiento económico sin distribución o con escasísima distribución. Crecimiento, por tanto, con mayores cuotas de desigualdad. Crecimiento, por tanto, con mayores cotas de dualidad social. Y esto aparece ya no como un fenómeno transitorio de salida de la crisis, sino como fenómeno que amenaza permanente como consecuencia de reformas estructurales que se tomaron para devaluar internamente el país. Y este país necesita dar un cambio de rumbo en ese terreno. Necesita tener en cuenta que las medidas que se tomaron, que no compartimos en su día, se hicieron desde una lógica de devaluación salarial y de devaluación interna y que esas medidas están operando en un contexto de crecimiento de la economía y están teniendo un doble efecto. No están impulsando el crecimiento y están lastrando la distribución de ese crecimiento. No están impulsando el crecimiento porque España no crece como consecuencia de la reforma laboral, ni de la reforma fiscal, ni de la reforma de pensiones. No es verdad. Crece en base a otros parámetros. Y sin embargo, esas reformas sí están suponiendo un lastre para que lo que crece el país se distribuya entre la mayoría social y entre la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Y reducir hoy las brechas de desigualdad no se puede dejar solo al albur de cómo evolucione la economía, la macroeconomía, ni siquiera solo de cómo evolucione el mercado laboral. Es fundamental crear más empleo, es fundamental que este empleo sea de calidad y es fundamental que este empleo sea retribuido. Pero desde la acción pública, desde la acción social y desde la acción presupuestaria se pueden tomar muchas medidas a través de los sistemas de protección social para consolidar el crecimiento, para cohesionar la sociedad y para evitar esta dualidad social. Por tanto, pedimos mayores salarios, incrementos generales de los salarios y especialmente incrementos de los salarios más bajos. Pedimos avanzar en la igualdad salarial a través de medidas que sitúen los salarios más bajos que perciben muchas veces las mujeres como el elemento fundamental ahora mismo para luchar contra la brecha de género en materia salarial. Dimos un primer paso con el salario mínimo interprofesional y tendríamos que darlo ahora con el acuerdo estatal de negociación colectiva que tendría que concretarse en los convenios colectivos. Esto superaría o serviría para superar o para reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres, para reducir las brechas entre hombres y mujeres a la hora de acceder en cuantía y en calidad a la prestación por desempleo, a las brechas de pensiones porque mejorarían las cotizaciones sociales de las mujeres, lo que tendría un efecto sobre las pensiones futuras. Un segundo bloque fundamental, todo lo que tiene que ver con la contratación, porque como aquí se ha dicho, que la contratación a tiempo parcial no deseada se centre de forma muy mayoritaria en las mujeres, tiene efecto otra vez sobre el acceso a la prestación de desempleo y otra vez, aunque matizada por medidas que hemos tomado, el acceso a una jubilación, a una pensión de jubilación suficiente y en cuantía suficiente para poder vivir. Mejoraría, por tanto, la continuidad y la estabilidad en el empleo, un cambio en profundidad en la contratación. En España hay que tomar medidas que de verdad limiten la contratación temporal y la contratación a tiempo parcial no deseada. Y hay que sustituirla por otras prácticas en las empresas. Cuando en las empresas haya problemas, el último recurso tiene que ser el despido. Y esto se puede inducir desde la acción política y desde la acción pública. Y el sindicato va a hacer propuestas, está haciendo propuestas en ese terreno que a día de hoy no son escuchadas. Hacen falta tomar medidas en materia de pensiones, como venimos diciendo, medidas urgentes sobre ingresos que se pueden tomar ya, sobre ingresos que alivien la situación financiera del sistema público de pensiones, los salarios, una vez más, esto es todo como una especie de pescadillas que se muerden continuamente la cola porque todo está interrelacionado, y otra serie de medidas
que podrían servir para garantizar la viabilidad del sistema, para mejorar ya la estructura de ingresos del sistema y para mejorar la capacidad de compra de las personas pensionistas. No es de recibo la revalorización del 0,25, que afecta de una forma, yo diría que casi ridícula, a las pensiones más bajas, con subidas ridículas que están generando una potente reacción social y que afectan de forma muy importante a las mujeres pensionistas. Junto a esa mejora de los ingresos de las pensiones, hay que revertir la reforma de pensiones del año 2013, porque tanto el índice de revalorización como el factor de sostenibilidad van a acarrear una caída importantísima de las futuras pensiones y todo lo andado hasta ahora podría irse por la borda, todas las reducciones de las brechas de desigualdad podrían irse por la borda si esta reforma sigue como está actualmente en la legislación. Y para eso hace falta recuperar, en nuestra opinión, consensos políticos. En cuanto a propuestas, ya las he adelantado, todo lo que tiene que ver con la prestación de desempleo para hacer frente a ese paro de larga duración y la necesidad de implementar una prestación de ingresos mínimos que este país necesita ya. Necesita ya porque es una medida de justicia y porque es una medida destinada a evitar las situaciones de exclusión social y de pobreza severa que se dan en este país. Por tanto, y con esto termino, estamos asistiendo, como decía, al efecto de reformas estructurales en materia laboral, en materia fiscal y en materia de pensiones que se hicieron para un periodo de devaluación del país. Estamos asistiendo a su efecto en un momento de crecimiento económico. E insisto en la idea, no son las medidas que favorecen el crecimiento, sino que son las medidas que lastran la distribución de ese crecimiento. Esta situación debilita a lo débil, debilita lo precario, debilita lo peor pagado, tiene un sesgo de género, en nuestra opinión de forma evidente, e incide de forma negativa en cada uno de los datos comparados entre hombres y mujeres. Todos los datos en materia de empleo y protección social en España entre hombres y mujeres tienen unas diferencias que no son de recibo y que se pueden corregir desde la acción pública. Y, por tanto, no hay excusas para no hacerlo. En este sentido, el sindicato está convencido y mañana creo que vamos a tener una gran muestra, una primera muestra de que esta situación de crecimiento sin distribución está generando una situación de injusticia y de agravio en la sociedad española que va a conllevar una creciente escalada de movilización. El 8 de marzo va a ser un primer paso. El 17 de marzo va a ser un segundo paso con las manifestaciones, con las concentraciones en distintos formatos que vamos a impulsar junto con otros colectivos de las personas pensionistas. Y en nuestra opinión, si no se toman medidas que corrijan este rumbo indeseado de la economía española hacia mayores cotas de desigualdad, va a acarrear un proceso futuro de inestabilidad y de movilización creciente, donde el sindicato evidentemente va a estar con propuestas, como reflejamos en este informe, y con voluntad de corregir, como digo, esa visión, yo creo que un tanto sectaria, un tanto, no sé ni cómo llamarla, dogmática, de cómo ordenar la sociedad producto de estas reformas tomadas en los últimos 8 años, ¿no?